Bienvenidos a este video. Mi nombre es Francis Omar y soy un estudiante de la Universidad UTECO de la carrera Matemática y Física. Y hoy les vengo a hablar de la vida y obra de Johann Carl Friedrich Gauss. Sin más que decir, empezamos. Johann Carl Friedrich Gauss nació en Brunswick, Alemania, el 30 de abril de 1777 y murió en Göttingen en el año 1855. Su padre era un obrero que se dedicó a realizar trabajos como jardinero, capataz de una central, tesorero y muchos otros. Su madre era la segunda esposa de su padre y muy inteligente de hecho. Además, Gauss fue hijo único. Desde muy pronto, Gauss se mostró como un niño prodigio, pero su padre no quería que su hijo tuviera la educación que correspondía a la capacidad que demostraba tener. Su madre, sin embargo, siempre deseó que estudiara y lo apoyó en su empeño. También demostró tener talento para los idiomas, por lo que durante un tiempo dudó entre estudiar matemáticas o filología. Finalmente, el descubrimiento del dibujo del polígono regular de 17 lados con regla y compás le inclinó hacia la matemática. Cuando Gauss tenía 11 años, consiguió que su padre le permitiera ir al Gymnasium, donde destacó especialmente en estudios clásicos y en matemáticas. Desde los 14 años, le tomó bajo su protección el duque Brunswick, donde había nacido, debido a sus conocimientos. Desde entonces recibió un salario del duque, que se incrementaba cuando Gauss recibía alguna oferta interesante. Se doctoró en 1799 en la Universidad de Helmstedt, con un trabajo sobre sus primeras demostraciones del teorema fundamental del álgebra. Se casó en 1805 con Johanna Osthoff y tuvieron una hija y 2 hijos. Los hijos se enfadaron con Gauss y se fueron a Estados Unidos. Su mujer murió 4 años después de casarse durante el parto de su tercer hijo. A pesar de la tristeza que esto le causó, se volvió a casar con la mejor amiga de su difunta esposa, Minna Waldeck. Un año después, con ella tuvo otra hija, que le cuidó después de que su segunda esposa muriera. A pesar de sus problemas personales, su trabajo científico no cesó en ningún momento. Durante su primera época se dedicó al estudio de la geometría, el álgebra y el análisis. En los años siguientes se interesó por la astronomía y la geodesía, y más tarde por la física, especialmente por el magnetismo terrestre. Los últimos años continuó realizando observaciones astronómicas y se preocupó por la estadística, y murió a los 78 años. Anécdotas y curiosidades. Aprendió a leer por sí mismo. Era capaz de calcular antes que de hablar. Corrigió a su padre errores en los cálculos de unos salarios. Fue una persona muy solitaria. No tuvo colaboradores ni estudiantes. Solo en una ocasión trabajó conjuntamente con otro científico, Weber. A los 17 años puso en duda algunas de las conclusiones de la geometría euclidiana. A los 19 años empezó su famoso diario, que contiene 146 anotaciones matemáticas. 2 de ellas todavía no se han descifrado. Inspiró a Dirichlet y Riemann. Debido a su gusto por el rigor y la exactitud, publicó poco y muy tarde. Fue llamado por sus contemporáneos príncipe. No le gustaba dar clases. Una vez dijo: "Las clases son inútiles. Los alumnos brillantes no las necesitan. Y con los torpes, ¿para qué molestarse?". Quiso que en su tumba grabasen el polígono de 17 lados, que él consiguió construir con la regla y compás, pero el grabador dijo que parecía una circunferencia y no lo hizo. Fue el primero en afirmar que existía un método práctico de comunicación con la luna. Decidió dirigir sus observaciones para evitar dar clases. "La matemática es la reina de las ciencias", fue una de sus frases predilectas. No le gustaba que le reconociesen. Libros escritos. En este libro demostró el teorema fundamental del álgebra. En este libro aparece una de las pruebas de la ley de reciprocidad cuadrática. En este libro desarrolla el método de cálculo de órbitas mediante mínimos cuadrados.
En este libro resumía sus ideas sobre la figura de la Tierra, errores instrumentales y el cálculo de las observaciones. En este libro trataba sus resultados geodésicos de 3 décadas de estudio y que fue el principio de más de un siglo de trabajo en geometría diferencial. En este libro estableció la ley de la fuerza mínima, principales aportaciones a las matemáticas. Participó en los 2 conceptos más revolucionarios del siglo XIX, la geometría no euclídea y el álgebra no conmutativa. Descubrió las leyes de Bode de las distancias planetarias. Formuló el principio de los mínimos cuadrados. Halló la forma de calcular una raíz cuadrada con 50 decimales de 2 formas, por desarrollos y por interpolación. Fue el primero en representar gráficamente los números complejos. Demostró el teorema fundamental de la aritmética, donde dice: todo entero positivo mayor que 1 se puede expresar de una y solo una manera, como producto de los primos, excepto por el orden de los factores. Hizo la primera demostración fundamental del álgebra, donde dice: todo polinomio algebraico de una variable se anula por lo menos una vez para un valor real o imaginario de la variable. Descubrió las leyes de Kirchhoff en 1833 y se anticipó a algunos descubrimientos de electricidad estática, térmica y friccional, pero no lo publicó porque su verdadero interés era el magnetismo terrestre. Bien, eso ha sido todo de mi parte. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención. Hasta una próxima.